Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En el día de hoy vamos a trabajar una virtud que es la libertad, muy importante, y a veces falta mucho estudio sobre ella y sobre todo vivirla. Voy a empezar leyéndote un párrafo del Quijote de la Mancha, donde con sus atinados comentarios Don Quijote nos ilustra un poco sobre este tema. Dice así: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Bueno, pues vemos que es una virtud muy importante, no está dentro de las virtudes cardinales, pero es muy importante al menos entender un poco y mirar y evaluarnos cómo la estamos viviendo, si realmente vamos buscando esa libertad que solo en Cristo podemos alcanzar, o si realmente somos esclavos, porque o vamos caminando en libertad o vamos caminando en esclavitud. Definitivamente hay unos conceptos muy importantes. El ser humano es un ser que, por ser espiritual, por tener una parte espiritual, alma, se puede autodeterminar, o sea, él mismo. Pero la libertad no la podemos confundir con autodeterminación o con libre albedrío, ¿no? Hay que autodeterminarse hacia el bien, hacia la verdad, y la verdad es Cristo. Es también bastante sorprendente que Dios haya querido correr riesgos, porque Dios, al crear al ser humano, le dio libertad, y eso significa que puede rechazarlo, y eso es algo bastante wow. Dios quiso correr ese riesgo, y la explicación de fondo de por qué Dios quiso correr ese riesgo, pues podría uno entenderla en que definitivamente Dios quiere que lo amemos, y para poder amar la libertad es fundamental. Sin libertad no hay amor, porque Dios no quiere tener robots o criaturas autómatas que lo quieran porque están programadas para eso, ¿no? Es porque nosotros en nuestra libertad decidimos buscar y amar a Dios. La libertad, pues, es un don divino concedido al hombre, solamente a él. El animal es instintivo, ese sí está matriculado, tiene una programación de cómo se va a comportar ante determinado tipo de estímulos. Cuando el animal siente ese estímulo, pues actúa de una manera determinada. Alguien hacía el comentario de que un perro, sin nunca haber visto un león, alguna vez olió el olor de un león y salió corriendo, sin nunca haber visto un león. Está programado por instintos. El ser humano no. El ser humano es libre, lo mismo que el ser angélico. No se trata pues de una capacidad de elección entre diversas opciones, ¿no? Es solamente el aspecto práctico. La libertad es más honda, es el propio ser de la persona que está orientado hacia una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Dios, la salvación, la felicidad, que solo puede estar en Dios, en Cristo Jesús. Es el señorío de quien mediante las virtudes es dueño de sus propios actos, virtudes, y no un esclavo de las tendencias desordenadas presentes en todo ser humano. De la libertad emana un imperativo: sé mejor, vea más, sé hombre, vive de acuerdo con lo que eres. Hijo de Dios, querido y amado por Él para hacer el bien, para ser bueno. Este es el núcleo del cristianismo. Y esto es importante entenderlo. Todos somos hijos de Dios, porque Dios así lo quiere. Y eso somos. Somos hijos de Dios y debemos comportarnos como hijos de Dios, porque el hacer viene después del ser. Lo que no sea comportarse como hijo de Dios ya es esclavitud, porque no estamos creados para eso. Pero el hombre es libre y puede optar por eso.
Se puede afirmar que la imagen de Dios en las personas creadas se halla sobre todo en la libertad. Pues obviamente Dios es libre en términos absolutos. El ser humano no es libre en términos absolutos, sino en términos limitados, tiene una libertad limitada. Las leyes del universo material en que vivimos establecen las condiciones. Si quiero ir a Toledo, no puedo ir en las mismas fechas a Cádiz. Obviamente nosotros no podemos estar en dos partes al mismo tiempo. Tenemos una libertad limitada. Dios sí. Un ángel también puede tener ese tipo de capacidades, no absolutas, pero sí con ciertas limitaciones. Porque el ángel tiene una naturaleza espiritual superior a los hombres. Pero a raíz del pecado de origen, la naturaleza humana perdió aptitudes que le hubieran permitido vivir más amplio y hondo su naturaleza como hijo de Dios, con mayor felicidad y más poder para hacer el bien. Definitivamente el pecado original es una fractura en nuestro ser que se nos vuelve un obstáculo para vivir la libertad, porque ya no estamos, digamos que enfocados directamente a Dios, sino que tenemos unas tendencias que nos tiran hacia abajo. Entonces toca el esfuerzo y la gracia de Dios. En la vida actual la libertad es limitada, se encuentra herida. La libertad será plena si alcanza a Dios en la vida que será eterna, pero necesita la gracia, como acabamos de decir. La libertad siempre tiene un fin. La libertad adquiere su auténtico sentido cuando se ejercita en servicio de la verdad. Hay un texto en Mateo que dice que la verdad os hará libres. Nos lo dice Jesucristo. O sea que si tú quieres ser libre, tienes que unirte a Cristo. Si no, nunca lo serás. Nunca. Y ahí seremos esclavos. Porque si nos unimos a Jesucristo, no lucharemos por evitar el pecado, porque el pecado es una esclavitud. Somos esclavos. Eso entenderlo hay que pedirle al Espíritu Santo. Claro, pues cualquiera de los mandamientos que se transgredan ya es una esclavitud. Mentir, robar, matar, fornicar, bueno, todo ese tipo de cosas ya eso son esclavitudes, son desórdenes. Y entonces es como si un ser humano se dejara gobernar es por sus desórdenes. Entonces es esclavo de eso. La libertad humana no se justifica por sí misma, requiere un fin, unos objetivos que le proporcionen sentido, el bien, lo mejor. Al vivirla de este modo, el hombre crece como persona, adquiere virtudes, ama y sirve a su familia, coopera con los demás a través de su trabajo, puede construir una sociedad justa. ¿Sí? Y lo que quiere Dios con cada persona es que aprendamos a amar. Desde el bautismo y desde nuestra entrega a Dios, a Jesucristo, pues estamos capacitados para amar, pero tenemos que darle curso a eso. Pero si hacemos lo que es contrario al amor, pues iremos en otras vías, iremos en las vías de esclavitud. Cada jornada, ahora hablemos como de unos aspectos donde podemos vivir la libertad. Cada jornada, en la vida cotidiana, cada jornada abre ante nosotros el abanico de los deberes y compromisos, de los trabajos, de las conversaciones, del hacer y del deshacer. Las horas del día presentan múltiples opciones y solicitan decisiones. Uno debería ser muy consciente de que cualquier decisión que uno tome la debe tomar libremente. O sea, se enfoca conociendo bien la situación, tomando la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios y actuando. Si alguien sigue esos pequeños pasos, pues no debería fallar, no debería hacer el mal. No debería hablar mal de nadie, no debería dejarse llevar por la pereza. Obviamente después del pecado original, pues nos da pereza, nos dejamos llevar de la ira, pero cada vez tenemos que empezar a ser señores de nosotros mismos para que nuestros actos sean libres, porque si no, o el genio nos come, o la pereza nos come, o la envidia nos come, bueno, los pecados, o la comida, o etcétera, la lujuria, todo eso son esclavitudes en las que el mismo hombre se involucra, y solo Cristo nos puede liberar. Las horas del día presentan múltiples opciones que solicitan decisiones. Este es el campo habitual en el que podemos ser libres o permanecer coaccionados interiormente por tendencias que no son rectas. La inclinación a la vanidad y al egoísmo, el peso de la pereza, la atracción por lo placentero,
Ahí está, esa es la lucha. Pero definitivamente tengo que ser claro de que si yo me dejo llevar por esos desórdenes, voy a terminar mal. Y que debo cuidarme de no hacer nada de eso porque quedo impulsado a seguir haciéndolos. Entonces pierdo libertad. No somos libres cuando cedemos a estas presiones. Ser esclavo de uno mismo es una desgracia. Eso es tremendo, los caprichos. Las horas de una jornada cualquiera presentan continuamente disyuntivas y conviene elegir bien, llegar o no llegar puntuales al trabajo. Hay que madrugue, etc. Salir del metro a empujones o respetar a quienes tenemos delante. Saludar o no saludar a los conserjes. Empezar a trabajar enseguida o estar de charla durante 3/4 de hora con los compañeros del despacho, de la oficina. Permanecer atentos a los asuntos para resolverlos bien o interrumpir continuamente la tarea para revolotear en internet. Dejarnos llevar del internet, pues en vez de aprovechar el tiempo. Y al volver a casa aparecen otras alternativas, atender las tareas escolares de los pequeños, de los hijos, o ver la televisión, o le ayudo a los niños o veo la televisión. Preparar la cena con la esposa, así esté uno cansado, venga con problemas, o sentarse a leer, hacer una llamada, etcétera, no prestarle atención a los deberes del hogar. Eso no son actos libres, que no estoy evaluando bien la realidad, ni estoy tomando la decisión apropiada, me estoy dejando llevar o del cansancio, de lo que fuere. Entonces soy esclavo de eso, no tengo el suficiente control para darme cuenta de qué es lo que debo hacer. Entonces ahí no soy libre. Entonces en la vida cotidiana tengo que luchar por vivir con libertad, de acuerdo a cómo son las cosas, ¿cierto? También es bueno hacer el pequeño paréntesis de que mucha gente cree que libertad es tener la capacidad de elegir entre muchas cosas, y es parcialmente verdad. Yo tengo autodeterminación de poder elegir aquí o acá, pero tengo que decidir, tengo que tomar una decisión. Si no tomo una decisión, eso ya no es libertad. Claro, si me caso o no me caso, y me caso, pues tengo que escoger una dama, o una mujer tiene que escoger un hombre. Y cuando se casa, pues ya excluyó el resto, pero tomó su decisión. Eso es libertad. ¿Por qué? Porque esa libertad está hecha para amar. Entonces ya cuando usted escoge una esposa o un esposo, ya puede entregarse a amarlo. Pero si se queda en que solo es decidir, entonces nunca toma una decisión, pues entonces soy esclavo de no tomar decisiones. Y sobre todo mirar que uno es libre para amar, bien, la realidad reclama constantemente el ejercicio de esa libertad precisa y constante. A la vez, surgen también ante nosotros una llamada a la generosidad. Nuestra voz interior nos sugiere elegir lo bueno, y eso de elegir lo bueno es clave, porque la libertad está enfocada en el bien, en hacer lo correcto, en hacer lo que debe ser y en ser sensatos. En estos dilemas donde la aventura de la libertad se hace real, sencillez o vanidad, esfuerzo, pereza, egoísmo, servicio, sonrisa o desprecio, ayuda o zancadilla, amabilidad o indiferencia, verdad o mentira, es donde nosotros tenemos que mostrar la libertad. Entonces, una persona que se deja llevar de la ira, de las pasiones, ahí no es libre. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, nos dice San Pablo. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, pues al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Esto con el tema de la libertad se confunde mucho eso. Yo hago lo que me da la gana, bruscamente suena. Si uno debía hacer es lo que tiene que hacer, porque lo que me da la gana es el capricho, entonces soy esclavo de mi capricho, entonces no es libre. Entonces hay que meditar eso. Hay una libertad interior. Existen numerosos obstáculos para ser libres por dentro, y la experiencia nos dice que tales barreras no son fáciles de reconocer y para poderlas destruir. Y no es fácil, hay muchos obstáculos interiores. Sobre todo los caprichos, la pereza, bueno, todo este tipo de cosas. Si me dejo llevar por eso, no soy libre. Hay un ejemplo muy claro de Viktor Frankl en ese libro
El hombre en busca de sentido, él estaba en un campo de concentración y le dijeron que tenía que caminar, ir a otro sitio, pero a la fuerza, bajo amenazas, etcétera. Pero él que descubrió allí dijo, a mí me pueden obligar a ir de un lado a otro y eso parecería que la libertad es cero, absoluta. Pero él dijo, interiormente nadie se puede meter allá, porque yo no puedo, nadie se puede meter en el sentido de que nadie puede hacerme gustar de ir de aquí a allá, querer. Yo voy a la fuerza, pero querer, nadie puede obligarme a yo querer con gusto ir allá. Entonces descubrió la libertad interior. Bueno, nosotros tenemos que aprender a mirar eso. Contamos con testimonios de personas que en las circunstancias más denigrantes, en ausencia absoluta de libertad material, han descubierto esa forma honda y plena de ser libres por dentro. La han alcanzado precisamente en esas circunstancias y cuando más tarde han sido liberadas, declaran que sin haber pasado por esas penalidades y haber sufrido la prisión o un secuestro, no habrían descubierto a Dios. Jamás habrían logrado esa libertad honda y con ello la felicidad. Es que esa libertad interior es muy fuerte y tengo que descubrirla. Pero sin llegar a esas circunstancias extremas y graves, esta libertad solo se alcanza a través de la madurez. No propiamente con la madurez que traen los años, sino con la adquisición de un conjunto de virtudes. Por eso estamos en esta serie de virtudes, que es esfuerzo por cultivar e incorporar en nuestro ser hábitos operativos buenos. Víctor Frank afirma la necesidad de descubrir el sentido de la propia existencia y todo va en eso. ¿Hacia dónde voy yo? Esa meta por la que merece la pena vivir, ¿ya? También veamos otra área, decisiones grandes. Tengo que ser bastante consciente de eso. Con menor frecuencia se ofrecen hacia nuestra libertad encrucijadas en las que, según nuestra respuesta, nuestra vida tomará sentido en una dirección u otra. El matrimonio, el sacerdocio, el celibato para amar a Dios en exclusiva. Conviene entonces escuchar la voz de Dios. Aquí es muy importante eso. Si tú quieres ser libre, tienes que desarrollar una relación personal con Jesús para con Él ver qué es lo correcto en mi vida, porque Él es el único que sabe, y con Él descubrirlo e ir en esa dirección, porque cualquier otra decisión que se tome que vaya contra la voluntad de Dios me hace esclavo. Eso le pasó al joven rico, que Jesús le mostró el camino. Mira, estás muy apegado, estás esclavo de cosas materiales, entrégalas y ven y sígueme. Y esa es la verdadera libertad. Pero él no, él quiso entregar su corazón a unas cuestiones materiales. Infelicidad. Entonces, en decisiones grandes hay que tener mucho cuidado, hay que tener discernimiento, pedirle al Señor el Espíritu Santo para poder tomar las decisiones correctas. No se es más libre cuando se evitan decisiones definitivas o reduciendo el número de elecciones comprometidas. Ante quienes prefieren quedarse en suspenso ante disyuntivas como estas, se les podría decir, entonces tu libertad ¿para qué? Para nada. ¿Sí? Tú puedes elegir, pero como no eliges, entonces eso no sirve. La felicidad que buscamos no se alcanza por la vía del egoísmo, la indecisión o el temor, porque hemos nacido para amar y nuestro corazón necesita un gran amor libremente abrazado y sostenido en el tiempo. Que nada nos esclavice, principalmente el pecado. De eso hay que huir, de eso hay que evitarlo. Tenemos que buscar es adquirir virtudes, tanto las humanas como la fe y la esperanza y la caridad, porque eso es lo que más nos plenifica, más nos potencia, porque estamos hechos es para amar, no estamos hechos es para cuidar cosas, ni para cuidarnos a nosotros mismos. Eso es un medio o medios. Nosotros estamos hechos para entregar nuestro corazón a Dios, porque ese amor es el que nos llena. No hay nada que llene excepto Dios. Y amarlo, tomar una decisión profunda en el corazón por Él. No dejarnos atrapar por cosas, por caprichos, por tanta cosa. Placeres. Tan libres como nosotros mismos son todos los demás.
El reconocimiento de los derechos ajenos nos lleva a moderar nuestras iniciativas, a actuar con prudencia y liberalidad, a ser flexibles y a respetar las acciones y opiniones de todos. Esto también es muy importante, pues yo soy libre, pero los demás también. Y yo tengo que ser muy respetuoso. Si piensan diferente, hay que respetarlo, aceptarlo. Obviamente uno también tiene la obligación de mostrar su carácter en esto, así pienso yo y punto. ¿Cierto? Escuchar, sí, muchas gracias, pero es mi decisión personal. Yo soy el responsable de mi vida, yo tengo que responder por mi vida, yo no puedo dejar que mi vida me la maneje nadie. Yo ante Dios tengo una responsabilidad y de esa tengo que dar cuentas, pero también tengo que respetar porque yo tampoco soy el dueño de la vida de otros. Entonces yo ayudo, yo muestro, yo argumento, doy mis justificaciones, pero si el otro no quiere o si quiere, es su libertad, eso es sagrado. El mismo Dios lo respeta, que respeta de que alguien le diga no y que lo rechace y que se vaya para el infierno. Ahora uno. Por ahí hay una frase que me gustó mucho que escuché en estos días, que hay algo que Dios no tiene. Y uno, wow, esto sí está muy, muy raro. Hay algo que Dios no tiene y que tú sí tienes. Oh, todavía más expectante se pone. Tu corazón. Entrégale tu corazón a Dios. Y Dios no es un ser despótico, tirano, no, Dios es amor. Y si Él quiere que le entreguemos nuestro corazón, que ahí es donde ejercemos nuestra libertad, es para hacernos felices, no para otra cosa, es para darnos felicidad. Nosotros ser felices al amarlo a Él, que Él es la misma bondad, el mismo amor. Me gustó mucho esa frase. Con frecuencia consideramos que tolerar es suficiente, pero la tolerancia es un bien corto. Cuando transigimos y soportamos, solo hemos recorrido la mitad del camino en la aceptación del otro. Lo oportuno es el reconocimiento de su valor y dignidad, el que sea. Toda persona es dignísima. Respetamos la libertad ajena cuando acogemos a la persona como piense, como es. Cuando escuchamos, comprendemos, aceptamos, compartimos lo que se puede compartir. Obviamente el mal no se puede compartir, pero todo lo demás sí. Así piensen diferente a nosotros. La gran tarea de los cristianos se puede describir así. Estamos obligados a defender la libertad personal de todos, sabiendo que Jesucristo es el que nos ha adquirido esa libertad. ¡Qué maravilla! Obviamente en el hogar hay que pedirle a Dios que los padres sepan educar la libertad de los hijos, que ellos aprendan a tomar decisiones y que se den cuenta de que toda decisión tiene unas consecuencias. Entonces, si obran bien, pues van hacia adelante, pero si obran mal, van a tener golpes. Entonces, claro, que aprendan y que sean conscientes de eso. Entonces, si y para poder plantear la vida como es, si uno plantea la vida cara a Dios, pues las consecuencias van a ser maravillosas, pero si uno plantea la vida a espaldas de Dios, pues prepárese porque cualquier decisión que se toma a espaldas de Dios, pues traerá infelicidad. En la casa, pues es muy importante que se establezcan reglas sin contristar ni agobiar a los hijos. A veces se piensa que serán más felices si se les deja actuar como quieran, pero no es así, no, hay unas normas, como en toda parte, como en una empresa, como en una institución, en un hogar también. Entonces hay que funcionar, aquí se levanta a tal hora, aquí se organiza el cuarto, aquí la comida y la cena es en el comedor. Bueno, tantas cosas. Aquí unos se encargan de unas cosas, otros de otra, previa repartición. Hay unas normas para que se den cuenta. Aquí se entra por la noche a tal hora. Bueno, eso es formar en la libertad porque vivimos con otros y tenemos que compartir cosas y entonces mi libertad es limitada. Entonces debo entender todo eso y esa es la formación que se debe dar en la casa. Junto a la transmisión de la fe y el amor al Señor, una de las tareas más grandes de la familia es la de formar personas libres y responsables. Se critica mucho en la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos, en Nueva York, pues que es muy, y que de pronto es el símbolo de Occidente, solo libertad. Pero la crítica, que es bastante constructiva, es sí, valiosísimo, hay que ser libres. Pero un momentico, ¿y dónde me dejó la estatua de la responsabilidad?
Es que están pegadas. Es sí, una libertad responsable. Es que yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Lo que yo tengo que hacer es lo correcto. Y si no, pues tengo que asumir las consecuencias. Pues libertad y responsabilidad. Por ello los padres han de ir devolviendo a sus hijos la libertad, de la cual durante algún tiempo son tutores. Los niños tienen libertad porque son personas, sin embargo no saben ni pueden hacer uso de ella. Entonces ahí están los padres ayudando. Son los padres quienes les enseñan mientras ellos son pequeños. Sus padres son los depositarios de su libertad y poco a poco deben enseñarles a ser libres para que de mayores la ejerzan por sí mismos. Bueno, te repasé un poco aquí esta virtud. ¿Qué tan libres son tus decisiones pequeñas y grandes? Estás enfocado en la verdad, en Cristo Jesús, en Dios, porque Cristo es el modelo de toda persona humana. ¿Por qué? Porque Cristo tiene las respuestas a todo, a la felicidad, al sufrimiento, a todo. Él es el que hace entender el ser humano, porque Jesucristo es hombre. Entonces es la verdad, porque es Dios también. Entonces es muy importante entender eso, es muy importante profundizarlo, es muy importante vivir como Él, imitarlo, pero adicionalmente la persona que está en gracia lo tiene en su corazón. Entonces, ¿cómo son tus decisiones? ¿Cómo son tus actos? ¿Son libres o no son tan libres? Piensa. Y mira todos los pecados capitales, la lujuria, la gula, la envidia, la soberbia, la ira, todos esos pecados capitales son esclavitudes. Entonces, hoy en día hay una muy fuerte, la pereza. Podemos ser esclavos de la pereza, o podemos ser esclavos de la envidia, bueno, o de la gula, o de la lujuria. Eso sí que está desbordado en internet. No podemos dejarnos esclavizar de eso, no seremos libres. ¿Qué debemos hacer? Eso es lo que debemos evitar, pero ¿para dónde es que vamos? Aprender a amar, a servir, estar disponibles para Dios y los demás, sacar una familia adelante, sacar los hermanos adelante, si fue lo que nos tocó, servir en el trabajo, amar. Hoy en día hay tanta injusticia social porque faltan las personas que aprendan a amar, a buscar el bien de los demás, y para eso tiene uno que tener esta virtud de la libertad, que cada que se toma una decisión son actos libres. Hoy hay tanto problema de corrupción en los gobiernos por eso, porque son personas que no son libres, son esclavos del dinero, otros del placer, etc. Entonces, ¿y eso qué trae? Desgracias, porque esa plata se la roban, y entonces hay injusticia social, etc. Bueno, en un hogar también, miremos el análisis del hogar, ¿cierto? Si los padres no toman las decisiones libres, si los hijos no toman las decisiones libres enfocadas en lo correcto, en lo que se debía hacer, pues bueno, te animo a que me sigas meditando. Mira a Cristo, mira cómo tomaba las decisiones, mira que Él no tenía acepción de personas, Él siempre buscaba cumplir la voluntad de Dios. Bueno, te animo a que le des me gusta a este video, que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios y que sigas meditando. Esto es imitar a Cristo, que Jesucristo sí tenía la virtud en plenitud, como hombre y absolutamente como Dios. Y nosotros tenemos que irnos aproximando, al unirnos a Él, nosotros vamos llenándonos de esa libertad y cada vez podemos ir sirviendo mejor a los demás y a Dios. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.